Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Esta es una clase grabada en Zoom con baja calidad, como hemos avisado en otros de estos recursos que estamos utilizando en estos tiempos tan particulares. Y en este caso vamos a abordar el proceso que tiene lugar después de la Segunda Guerra Mundial, la división bipolar del mundo en dos grandes eh, sectores y un tercer mundo que bogaba entre unos y otros. Y por último, las organizaciones sindicales que se fortalecieron a partir de la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad cuáles están operativas más allá de otras más pequeñas, pero las grandes organizaciones sindicales internacionales. Entonces, en primer lugar, lo que me cabe decirles es ubicarnos en el contexto de la Segunda Guerra. Ciertos antecedentes han sido mencionados en clases anteriores, básicamente el problema de la crisis económica de 1930, posterior al crack de Wall Street, la ausencia de una articulación internacional en términos económicos, la emergencia de posiciones totalitarias, básicamente el nazismo y el fascismo italiano, después aquí se va a articular con el expansionismo japonés de esta etapa y el eje se va a ver conformado entre Roma, Berlín y Tokio. Hemos mencionado también los antecedentes de la Guerra Civil Española, que muestra, en cierto modo, las divisiones que estaba teniendo Europa. El avance del comunismo había sido complejo porque había llevado a los países occidentales a preocuparse por el llamado peligro rojo y en cambio no reconocían y tuvieron una diplomacia muy débil en términos de aceptar la expansión de Hitler durante los primeros años, hasta que la invasión de la Polonia en 1939 es la que desata la, eh, el inicio de la Segunda Guerra por los tratados que tenía Polonia con Francia en particular y con otros países que automáticamente acciona el inicio de la guerra. Pero entonces, lo que tenemos de entrada es un escenario muy tenso, muy complejo, en el que Alemania se había empezado a expandir con los argumentos que tenía. Ahora vamos a ver algunos mapas. Y hay un momento al principio de la guerra donde Occidente queda como, también como sorprendido, que es el pacto Molotov-Ribbentrop entre la Unión Soviética y Alemania. No quedó muy claro nunca, porque eran opuestos ideológicamente, cuál era el sentido práctico. Hay varios análisis al respecto. Para Stalin, en cierto modo, algunos analistas posteriormente lo vieron como una estrategia para ganar tiempo, dado que la maquinaria de guerra alemana había sido muy eficaz y se había preparado mucho, y la Unión Soviética no tenía ese nivel por entonces. Hay mucho material y bibliografía que pueden profundizar al respecto. Como en todas las clases, esto es solamente una introducción que debe ser completada con bibliografía. Pero vamos ya a compartir la pantalla para que ustedes vean alguna diapositiva con mapas. En este caso lo que tenemos aquí es el mapa de la idea de la Gran Alemania sobre la cual se basaba Hitler para este momento, que era que tenía que extenderse Alemania hasta donde hubiera alemanes, porque el espacio vital que tenía era insuficiente para desarrollarse. En ese sentido, Alemania ocupa parte de lo que entonces se llamaba Checoslovaquia, anexa Austria con un apoyo de alguna forma de gran parte de la población. Esto hay que decirlo, y recuerdo algo que hemos mencionado también en otras clases. Hay un apoyo de vastos sectores de la población, tras el voto al principio y después con cierto consenso, a lo que va desarrollando Alemania. Pero entonces, este es el inicio, los territorios que va ocupando progresivamente, y luego tenemos, aquí lo marco con el cursor, la disputa, porque Polonia había quedado con la salida al mar en la ciudad de Danzig, y esto es el corredor polaco que ataca
y que da el inicio a la guerra el propio Hitler, ¿no es cierto? Este es un mapa también muy genérico, pero muestra esa expansión inicial del eje que va ocupando de una o de otra forma los territorios que la rodean. Tenemos el caso de Suiza, y Suiza todavía hoy tiene algunos debates sobre las cuentas que guardaba o la relación que establecía, porque su neutralidad fue muy extraña y altamente cuestionada, ¿no? Quiero mostrarle también lo que sucede en el Pacífico con la expansión de Japón, que se suma posteriormente y que de alguna forma va significando un desbalance de lo que estaba sucediendo. Si bien Hitler estaba avanzando muy fuerte en Europa, desde Roma Mussolini está avanzando mucho sobre África, se van incorporando otros países, pero la acción de Japón le extiende al mundo, y Japón tiene una acción muy expansiva, como ustedes pueden ver aquí, sobre todo el territorio asiático. Piensen que algunas de estas eran colonias europeas, con lo cual se involucra con todo el contexto de la guerra y al mismo tiempo tiene su propia agenda. Por otro lado, hay una cuestión clave que es el ataque a la base de Pearl Harbor, que estoy marcando aquí en el cursor, ustedes quizás pueden ver, que marca después el inicio de la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra. Hay amplios debates respecto de cuánto sabía o no Estados Unidos al respecto, cuánto dejó que esto pasara o no. No vamos a ocuparnos de esto aquí porque merece otro espacio. Hay mucha bibliografía también y hay muchos documentales, muchas filmaciones. Piensen que desde algunas películas altamente comerciales y con no demasiado rigor histórico, pero buena recreación de batallas, como puede ser Pearl Harbor, una vieja película ya, hasta algunas más reflexivas, como las que se refieren a Iwo Jima, que es esta isla que estoy marcando aquí, y que tiene dos películas, una de una perspectiva, la perspectiva japonesa, y otra perspectiva, la perspectiva de los americanos, como ellos gustan llamarse, y nosotros sabemos que también somos americanos, ¿no? Bien, la guerra del Pacífico entonces también es clave. Con esto, ¿a qué vamos? Vamos a que la guerra se desarrolla de una manera impactante, los millones de muertos son significativos, Rusia tiene una cantidad de muertos increíble, para Rusia esta es la gran campaña, que además de alguna forma fortalece en el poder a Stalin. Ya Stalin manejaba Rusia con mano de hierro y después va a ser acusado después de su muerte por su sucesor, Khrushchev, de los crímenes que había desarrollado, de las políticas que había. Pero en este momento hay una Unión Soviética que se larga a esta contienda y que es vencedora. Y es una clave en la derrota, porque de hecho en la batalla de Stalingrado, también tiene películas de todo tipo al respecto, es el final de la campaña de Alemania, es el principio de la victoria soviética sobre los alemanes, muy interesante después en analizar la cuestión práctica de todo esto, pero por ahora nos vamos a dedicar a ello. Entonces, es una guerra donde está el eje Roma-Berlín-Tokio, donde se desarrollan una serie de acciones en todos estos campos, donde hay una expansión inicial muy fuerte, la batalla de Inglaterra, los bombardeos sobre Londres, especialmente sobre barrios populares, tratando de minar inclusive el prestigio del primer ministro Churchill, etc., un ministro conservador que lidera en ese momento las luchas. Todo esto está completando el escenario y es muy significativo y lo pueden profundizar en muchos materiales. A nosotros nos interesa ver un poco ahora, bueno, cómo termina esta guerra y cómo afecta las relaciones. Voy a volver a compartirles entonces ahora una pantalla, una diapositiva. La guerra termina con los acuerdos de Bretton Woods, previamente al final, en el 44, que para nosotros son significativos porque marcan ¿cómo podría decir? El mapa mundial de posguerra, el orden mundial de posguerra y aún el orden actual. En Bretton Woods,
ustedes lo sabrán y también muchos medios para profundizarlo, es cuando se crea el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y posteriormente lo que se llamó el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, que actualmente es la Organización Mundial de Comercio. Lógicamente, en esto tiene un papel central Estados Unidos, que había salido victorioso de la guerra y que tenía muchos fondos, porque había otros países victoriosos como Inglaterra que habían sufrido en su territorio, Francia, que además tuvo unas discusiones muy fuertes entre colaboracionistas y resistentes a las invasiones del poder alemán, que quedaron debilitadas, eran grandes potencias pero quedaron debilitadas. Entonces el peso de Estados Unidos, estos organismos y su peso decisorio en los directorios va a ser central de ahí en adelante, y además es cuando se consolida el dólar como moneda de cambio aceptada internacionalmente, que todavía hoy es nuestro referente. Así que esto es central, aunque no tiene que ver directo con la derrota de la guerra. Finalmente, la derrota de Alemania, el ingreso a Auschwitz, los miles y miles de muertos que se descubren ahí, los horrores que se van viendo son tremendos. También hay mucha información al respecto que ustedes pueden consultar. La rendición de Alemania, el suicidio de Hitler, etc. Y lo que marca el posicionamiento de Estados Unidos a partir de Hiroshima y Nagasaki, del lanzamiento, con responsabilidad del presidente Truman, de bombas atómicas sobre población, no sobre el ejército o establecimientos armados, o ni siquiera sobre sede del ejército, sobre la población. Y estos 200.000 muertos y todos los muertos posteriores que hubo es como el crimen de guerra más fuerte que tiene el siglo XX, casi podríamos decir, y el responsable está muy claro, ¿no? Pero ocupémonos de la conferencia de Yalta y la conferencia de Potsdam. En ambas, entre febrero, que todavía no había sido derrotado del todo en la guerra y agosto del 45, se organiza el mapa mundial. Ese mapa mundial nos va a marcar un orden. De un lado va a estar, y entre los colores que ustedes en este viejo mapa que rescaté, estos azules tienen que ver con Estados Unidos y sus aliados, y estos rosados tienen que ver con la Unión Soviética y los suyos. El mundo se va a partir en dos: un mundo capitalista y un mundo colectivista de orden de características comunistas, que van a disputarse todo. Se van a disputar en esta guerra fría, o lógicamente los territorios, los espacios de poder, pero también la cultura, también van a disputarse hasta en las revistas, hasta una discutida guerra de las galaxias, como va a llamar en los años 80 Ronald Reagan, que es la disputa hasta por el espacio, ¿no? Cuando llega el primer astronauta al espacio exterior ruso, Yuri Gagarin, el presidente de Estados Unidos dice que antes de que termine la década van a llegar a la Luna. El tipo de... En el deporte se va a reflejar esto, en las competencias. Todo va a ser una disputa de dos modelos, pero en el medio va a quedar un tercer mundo. Ustedes pueden ver acá son los acuerdos de Bretton Woods mencionados, la creación de la ONU en el 45 como intento de ordenar las disputas políticas, la aplicación de un plan Marshall de ayuda a países europeos, que lógicamente va a estar marcado por Estados Unidos y va a tener también una influencia política, y las dos grandes alianzas, la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, y el Pacto de Varsovia, que van a marcar estos dos mundos que mostramos. Sin embargo, bueno, esto es un detalle que quiero marcar aquí al final en el cursor: la República Popular China en 1949, después de la larga marcha de Mao y la Revolución China, va a influir en el tablero fuertemente. Es una pena que ahora no podamos profundizarlo porque China ya sabemos que actualmente es una potencia de primer orden y está marcando la cuestión mundial. Y la aparición desde el 55 de una organización de países no alineados también nos va a definir un poco algunas características de ese tercer mundo con mucha heterogeneidad que va a buscar un lugar entre ambos, aliándose a unos a otros.
El proceso de descolonización también va a marcar esta etapa porque las viejas colonias de esa Europa que se repartió Asia y se repartió África, como lo ven en este mapa, se van independizando. No nos va a dar el tiempo para profundizarlo en detalle, pero simplemente a partir de estos colores nos muestran las grandes transformaciones. Muchos de estos países, independizándose de las viejas colonias, van a enfrentarse con ellas y van a debilitar ese equilibrio este-oeste del que se hablaba en la política de entonces, más allá de que, ahuyentada después de los años 50 la posibilidad de una guerra directa, se hablaba de una coexistencia pacífica entre este y oeste. Pero no siempre era tal y numerosas guerras y conflictos jalonaron esto. Uno de estos casos es la guerra de Vietnam, que aquí está mencionada, entre otras, la guerra de Corea también, esta marca Corea del Norte y Corea del Sur, que todavía hoy subsiste, muestra las características de esta etapa y las dificultades de establecer un predominio de una sobre otra alianza de potencias grandes, ¿no? La guerra de Vietnam tiene todos estos componentes, fue muy interesante y hay documentales muy buenos para profundizar en este momento, inclusive en las grandes plataformas, se puede acceder a ellos, y también otros procesos revolucionarios en América Latina, como nosotros nos correspondería detectar, digamos, ¿no? Porque el caso de América Latina a nosotros nos afecta directamente. Estados Unidos tuvo distintas políticas. Aquí tenemos un mapa reciente del Atlas Histórico que se ha publicado en la Universidad de Lanús y que se puede acceder online. La asistencia militar de Estados Unidos fue muy fuerte, pero la intervención directa fue muy fuerte. Primero con la llamada política del garrote, del Big Stick, a principios del siglo XX, luego con la coexistencia denominada política de buena vecindad, el New Deal de Roosevelt vinculado a esto. Para los años de Kennedy se ensayó una alianza para el progreso, apuntando a fortalecer políticas desarrollistas y a influir. Ustedes ya saben que a nivel internacional, cada vez que hay ayuda económica, hay un vínculo político de algún tipo y generalmente una influencia de una potencia sobre un país que necesita la ayuda. En este caso, en América Latina, esto se dio mucho y además siempre recomiendo varios documentales que hay al respecto, inclusive de la CNN de Estados Unidos, sobre la Guerra Fría. América Latina era el backyard, el patio trasero, y la seguridad de Estados Unidos estaba cifrada, seguridad continental, en lo que sucedía en América Latina. La intervención, las injusticias sociales, los problemas, llevan a que América Latina tenga unos fuertes movimientos de revueltas contra Estados Unidos, y Estados Unidos va a intervenir, inclusive va a influir en las dictaduras a través de la doctrina de seguridad nacional, que no tenemos tiempo de profundizar ahora, pero en otras clases seguramente vamos a volver sobre ella. Entonces, el avance de esto en la historia mundial tiene que ver con el proceso de reformas en la Unión Soviética. Este proceso de reformas lleva a que finalmente el bloque soviético caiga. Para muchos investigadores y analistas tiene más que ver con los procesos económicos y ciertas dificultades internas que con el conflicto este-oeste. Interesante esto después para profundizarlo. Este proceso de reformas que lideró Mikhail Gorbachev en los años 80, ese acercamiento con el conservadurismo de Reagan, las políticas de bajar la escalada de misiles, piensen que hasta este momento, y también de esto hay mucho material para profundizar, había un riesgo de una confrontación mundial donde se iban a destruir todas las grandes potencias entre sí, porque tenían una carrera de armamentos que los llevaba a un nivel de destrucción poderoso. Desde ese punto de vista, esto va calmando esa situación, entra en un proceso de reformas y todas las repúblicas de lo que sería el bloque soviético, la salida del Pacto de Varsovia, la Europa oriental, la cortina de hierro, como se llamaba, también van haciendo procesos, algunos más democráticos y más serenos, y otros muy conflictivos, que llevan, por ejemplo, en el caso de Rumania, a colgar al dictador Ceausescu en la plaza, ¿no? Entonces, estos grandes procesos desarman el orden mundial bipolar y arman un nuevo orden.
Y esto va a estar simbolizado en la caída del muro de Berlín, que dividía la ciudad de Berlín en dos partes desde los principios de los años 60. También es algo que lamentablemente me gustaría, pero no voy a poder profundizar aquí. Porque tenemos que entrar en lo que serían la organización de los sindicatos, las organizaciones sindicales internacionales después de la guerra. Han terminado el modelo de las internacionales, aunque persisten en algunos casos, como hemos mencionado, en el caso de la cuarta, hay nuevos modelos. Y esto se va a ver influido, impactado por la situación que venimos marcando. Entonces, se va a organizar una federación sindical mundial a posteriori de la Segunda Guerra, donde van a estar todos los países ganadores. Sin embargo, no va a estar Estados Unidos porque notaba una fuerte influencia de los países de corte comunista. El movimiento obrero había sido un movimiento siempre muy crítico del capitalismo, y en ese sentido las organizaciones de Estados Unidos no participan directamente. Cuando viene el plan Marshall, esta organización se ve sumida en una discusión, porque algunos aceptan y muestran sus posturas moderadas y conciliadoras con el capitalismo internacional, y otros denuncian que el Plan Marshall es una intervención de Estados Unidos y va a marcar claramente una limitación para los movimientos obreros más revolucionarios, una influencia del capitalismo y una definición de un modelo distinto. Inclusive, la aplicación del welfare state en los países donde se da de una manera más democrática, armónica, como es en varios de Europa posguerra, va a implicar que van a dejar los grupos obreros, los grupos revolucionarios, su carácter revolucionario en función de aceptar este modelo. Cuando la discusión de la revolución se seguía dando y se van a seguir produciendo revoluciones, de hecho la revolución cubana se va a producir en este contexto con sus particularidades. Entonces, esta Federación Sindical Mundial se va a partir y va a organizarse una Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, todo con muchas comillas, la CIOSL, que va a tener una fuerte presencia de sindicatos de la Europa Occidental y especialmente de Estados Unidos. Y hacia los años 60 se va a rearmar una organización de sindicatos cristianos que ya venía teniendo presencia con anterioridad. Entonces vamos a tener la CMT. Entonces vamos a tener 3 organizaciones fuertes. Lo vamos a ahora ver en algunos esquemas, vamos a ver algunos detalles y vamos a ver cómo algunas de ellas se unifican. Esto vamos a hacer compartiendo nuevamente la pantalla, dejando atrás el bloque soviético que venimos viendo ahora. Vamos a hablar primero de las secretarías, que son federaciones sindicales, pero de sindicatos de la misma rama. Esto venía funcionando desde principios de siglo. Ustedes tienen material para profundizar en la bibliografía. Se tratan de organizar algunos consejos sindicales a partir de la misma rama, inclusive para luchar contra la internacionalización de las empresas. Piensen, para poner un ejemplo, que los que fabrican zapatillas tienen sedes en distintos países. Entonces la lucha nacional está un poco desdibujada por esto. Eso es lo que reivindican estas secretarías, estos secretariados, como se suele llamar, y ahí tienen una lista de algunos principales que yo marco con un cursor. Construcción, la madera, la educación, periodistas, transporte, industria, etc. La de la educación ha sido muy activa últimamente. Y vamos entonces a las grandes organizaciones que surgen aquí. Este es el esquema de lo que les acabo de mencionar. Los antiguos sindicatos cristianos, algunas asociaciones que después no prosperaron como sindicales, como la Internacional Roja, de hecho siguen vigentes, algunas de ellas, la Asociación Internacional de Trabajadores, la de Sindicatos Cristianos, la que después dará lugar a la Confederación Mundial del Trabajo de Trabajadores, la CMT, en el 68. Aquí está la Federación Sindical Mundial que yo les marqué antes, el desprendimiento que tiene con la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres en el 47, aproximadamente 48, la continuidad que todavía hoy tiene esta Federación Sindical Mundial, cómo operan separadas, aunque articuladas, especialmente con la CIOSL y actualmente con la
Confederación Sindical Internacional, las secretarías permanentes, y después tenemos el papel, al que no hemos entrado ahora, porque ustedes conocen por seguramente varias materias del estudio, que es la Organización Internacional del Trabajo. Es central y muy importante en este momento. Vamos a continuar con un detalle de la Federación Sindical Mundial y después vamos a la CSI. La Federación Sindical Mundial, creada por influencia del Trade Union Congress británica, de la CGT francesa, la Federación China, ya mencioné la ausencia norteamericana y el predominio de la lectura marxista-leninista, que después de la división que se va a terminar de concretar en el 49, va a volverse mucho más crítica, mucho más revolucionaria y actualmente sigue teniendo un fuerte peso en varios países del mundo, algunos de corte más independiente, como el caso cubano, y que ha tenido filiales sindicales regionales. La CSI, les expliqué cómo se habían formado de estas dos. Ustedes tienen seguro material para poder profundizarlas. Hay una serie de diálogos que se dieron entre las dos grandes organizaciones, y en la reunión de Bruselas del 2005 se consolida y se funda en Viena en 2006. Después estas otras organizaciones se disuelven para formar todas las CSI. Acreditan, estos números van variando, una cantidad de afiliados de unos 166 millones en 156 países. En América Latina, las regionales de algunas de estas también se suman, especialmente la regional de Asciosen, que es la regional Laurit, y la CLAT, que es la latinoamericana de los sindicatos cristianos, y funda en el 2008 la Confederación Sindical Argentina. Sindical Americana. En Argentina participan la CGT y la CTA. Así que ambas grandes confederaciones locales también participan aquí. Les marco, para ir cerrando, algunos eventos. El 14, cuando fue elegido John Felicio, el 18, el cuarto congreso, que reelige a Sharon Barrow, que fue la primera de los docentes australianos, secretaria general de organización. Aquí acreditan ya 207 millones de miembros. Mostrarles algunas de las áreas de trabajo, esto lo pueden encontrar en las páginas de ellos, cómo van marcando un índice global de los derechos de trabajadores. Fíjense los colores más oscuros, de más gravedad, trabajos sobre refugiados, violencia de género, etc. Estos temas los pueden, reitero, profundizar allí. La fundación de la Confederación Sindical Americana en Panamá, las características que va teniendo esto posteriormente, las declaraciones de principios y algunos congresos de la Confederación Sindical Americana. En este caso, aquí abajo el geomarcada, el 19, la regional, que reafirma la participación de los sindicatos en los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, con lo cual estamos hablando de una relativa articulación entre las grandes organizaciones de los estados y las organizaciones de los sindicatos. No estamos hablando de posiciones demasiado críticas, aunque, lógicamente, estas organizaciones sirven para presionar y apoyar, y los dejo con los temas actuales de la agenda de la Confederación Sindical Americana, que trabaja en general temas que nos pueden resultar bastante familiares, como juventud, escuelas sindicales, género y determinados casos de trabajo forzado, como la Organización Internacional del Trabajo también propone, la cuestión del trabajo digno, el trabajo decente, como se llama, es otra clara exponente de estas cuestiones. Vamos a cerrar esta clase. Espero que les haya sido claro y que profundicen con la bibliografía. Les agradezco mucho y nos despedimos.